Orígenes y actualidad del conflicto. Israel-Palestina. Un ABC, parte 8. Caminos hacia la paz. Desafíos y perspectivas futuras. Ezequiel, un poquito para ir cerrando, tú bajo qué o sea, sé que hay al menos tres grandes propuestas como de solución de paz, ¿no? El Estado binacional, el Estado, un territorio para Israel, otro para palestinos. Digo, con lo complicado que es, porque veía un mapa en una conferencia, me decía, es que si haces esa partición, tanto judíos como árabes están en todos lados, no hay como, o sea, están mixtos, o sea, no pudieras hacer una separación como tal, o sea, o tú bajo, o qué posición te convence más, porque sé que las posiciones son muy divertidas, tú por cuál te decantarías, tú qué ves como solución de paz. Para mí, la única solución al día de hoy sigue siendo dos estados para dos pueblos. Es decir, en principio, en los papeles es lindo un estado para todos. Pero bueno, esto no es Sudáfrica, de alguna manera decirlo así, medio gracioso, y tiene otros componentes. eh, y yo creo que un estado para todos es es una propuesta de gente de afuera del territorio que de gente del territorio, incluido palestinos. Gente como, no sé, activistas internacionales, gente que pisa el territorio y se va, etcétera. Porque si uno habla con los palestinos, la mayor parte de los palestinos no quieren un Estado binacional, quieren un Estado palestino, donde haya un jefe de Estado mayor palestino, etcétera. Y el famoso Estado binacional, donde todos van a ser iguales, en, en los papeles es lindo. Que me cuenten a mí que los israelíes van a entregar la jefatura del ejército a un palestino, es decir, en principio. Y la mayor parte de los israelíes no quieren un Estado binacional, quieren un Estado judío. Tiene un Estado judío y democrático, que bueno, ahí podemos analizar si hay algún tema es contradictorio con respecto a eso, y la mayor parte de los palestinos quieren un Estado palestino y, y de carácter musulmán, por decirlo de alguna manera, a pesar de que, bueno, que ha fluctuado lo que es la búsqueda de un Estado religioso o no religioso. Podemos hablar de Hamas, que igual yo no creo que sea el grupo mayoritario de los palestinos. Yo creo que es un grupo que crece cuando no hay ningún tipo de esperanza de un acuerdo negociado. Para mí, hoy en día, la solución de dos estados para dos pueblos es muy, muy difícil. En el terreno es muy difícil. Cualquier solución de dos estados para dos pueblos necesita al menos la evacuación de 200.000 colonos israelíes, hoy hay 700.000, al menos. 200.000. Sin la evacuación de 200.000, de 150.000 a 200.000 colonos israelíes, es decir, de las colonias lejanas al borde que no se puede anexar, es impracticable. Pero sigue siendo la única solución hasta el día de hoy. También la idea de un Estado binacional es la prolongación del conflicto también, de alguna manera, porque lo que hoy vivimos es un Estado binacional. Lo que pasa es que hay un grupo que domina al otro. Para mí cada día nos alejamos mucho más de la solución de dos estados, cada vez es mucho más difícil, pero hasta el día de hoy para mí sigue siendo la única solución. También es una solución que depende mucho más del Estado ocupante del ocupado. El ocupado también tiene que hacer ciertas cosas, tiene que garantizarle a este ocupante que justifica todo bajo la base de la seguridad de que las cosas medianamente cambiarían directamente. Pero bueno, todas las propuestas, incluso la de Camp David del 2000, que hablan de que los palestinos no dominarían su lugar santo más sagrado, bueno, es una propuesta a medias. Una propuesta que implique la devolución de Cisjordania del 96%, el 100% de Gaza, pero no el control de una parte de Jerusalén, es la persistencia del conflicto, la verdad. Entonces, bueno, ofertas serias que consideren a los dos lados directamente y la partición. Y después en el futuro, si las cosas pueden mejorar y se podrá armar una confederación, bienvenida sea directamente, porque hay muchas cosas que va a ser muy difícil dividir, como el agua, hay muchas cosas que, como vos dijiste, que va a ser muy, muy difícil de dividir, pero primero la separación. Yo sé que suena feo y suena duro, pero es la única solución que yo veo hasta el día de hoy.
Ezequiel, mencionaste de nuevo pues, Hamas, que es lo que todo el mundo traemos en la mente. ¿Por, ¿Por qué parecía que con la OLP era más fácil, o bueno, no sé, más fácil, pero hubo un diálogo, mm, tenía que ver con Yasser Arafat o con la OLP en sí? ¿Y por qué con Hamas? Entiendo que tiene que ver que escuchaba alguna crítica que era que es distinto dialogar con un grupo de origen nacionalista, como pudo haber sido la OLP, a diferencia de Hamas, que tiene su origen religioso. Los hermanos musulmanes creo que tienen su influencia. Entonces, que cuando son un movimiento religioso lo hace mucho más complicado. No sé, tú si me pudieras orientar con esa No, interpretación. es como ¿Sí? decís, yo creo que lo que piensa jamás es decir, no pueden hacer nada que no haya hecho el profeta, o decir, no pueden hacer nada que no esté dentro de las escrituras islámicas. Entonces ellos no consideran que sea posible un acuerdo de paz con Israel. Ellos hablan de dos tipos de situaciones con Israel. Que para Israel depende, algunos creen que hay que aceptarlas, otros creen que son peligrosas. Los militantes o los líderes jamás hablan de hudna, cese al fuego, o de tranquilidad, de un periodo de tranquilidad. Ese cese al fuego puede ser renovado, puede hacer una hudna por 30 años. Lo que dicen muchos líderes israelíes es, a mí no me sirve eso. Después de 30 años te volviste a armar y me volviste a atacar. Es decir, jamás dice, no, yo no puedo hacer nada de lo que no hizo el profeta con las tribus judías, etcétera, donde hizo ciertos acuerdos y después los rompió también, etcétera. Yo creo que la lepera era más fácil porque la OLP hizo una gran concesión, que, a diferencia de los antiguos líderes palestinos, digamos que incluso la partición de noviembre del 47 falla, porque los palestinos dicen, no, no estamos en contra, o los líderes palestinos dicen, estamos en contra de la partición de un territorio que hace unos 50 años, o sea, el 90% de la población. Ahora, bueno, en la década del 30, 1930, los judíos ya eran el 30% de la población, había aumentado, la Segunda Guerra Mundial, las inmigraciones, etcétera, ta, ta. Bueno, ahí era no concesión, 100% del territorio. La OLP, tanto en Oslo como en otras conversaciones, estaba dispuesta a aceptar un acuerdo que contemplase partición de Jerusalén, todo Cisjordania y todo Gaza, y los lugares santos musulmanes en Jerusalén. Eso implicaba solo el 22% de todo el territorio en disputa, del 100%. Es una concesión enorme. Siempre se dice que los palestinos están perdiendo una oportunidad de hacer una regla de Israel. Siempre, ¿viste esa frase que dice, los palestinos siempre tienen no sé cómo se dice, siempre pierden la oportunidad de aceptar la oportunidad, etcétera? Yo creo que es al revés. Yo creo que los israelíes tenían la oportunidad de la OLP de darle solamente el 22% del territorio en disputa, es decir, de todo el territorio. La OLP estaba dispuesta a hacer una concesión fuertísima, 22 del 100. Jamás, si bien dice que están dispuestos a un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, la verdad que buscan todo el territorio, como muchos fundamentalistas judíos también. Buscan todo el territorio, tarde o temprano. Que, que no se ve como una, bueno, no solución, pero quizá el cese al fuego sea más pronto que llegue, pero se calme un poquito más, pero sí parece que va para largo, ¿no? O sea, de aquí para Pero todo 60 cambia, Lore, años. pero todo cambia. Si vos Bueno, ves la sí, ahora historia con el y a vos te ajedrez, ¿no? gusta, Siria, ahora ya se, no, ya, y además de la historia del mundo, yo siempre lo dije en un montón de entrevistas, siempre cuento la historia de que yo tenía 9 años, estaba en la Unión Soviética y le pregunté a mi mamá, ¿hasta cuándo va a durar la URSS? Me dice, Ezequiel, va a durar toda la vida. bueno, pues Y sí, al sí. año cayó, es diferente. Lo que quiere decir es que nosotros pensamos que todo va a ser por siempre, es decir, que esto es imposible solucionar y que encima la división de fuerzas va a ser siempre igual y que las cosas no se mueven, etcétera. Yo soy optimista, no sé si lo voy a ver igual, Lore, te digo, no sé si lo voy a ver. Soy bastante pesimista con lo que está pasando dentro de Israel, vos me lees, pero yo soy optimista a la larga. Eh, el tema es que no sé si lo voy a ver. Yo creo que a la larga puede haber algo.